14. Decodificamos la economía. Hola, Felipe. Estamos de vuelta. Elena, ¿cómo estás? Hola, he vuelto. Muy bien, te echamos de menos. Perdón, que tuve una falla técnica con internet. No sé qué es lo que me está pasando acá, pero estoy con muchos problemas desde el viernes. No te preocupes. Oye, ¿problemas de qué tipo? ¿Está fallando? ¿Se está cayendo? Está fallando, se cae, tengo que reiniciar. Oye, supuestamente no tiene problemas, pero aquí estamos. Son problemas graves en estos tiempos, de home office, etcétera. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado todo? Bien, estamos aquí en el programa, estamos con el gran equipo de producción detrás, estábamos escuchando Olor a Gas, una gran canción de los tres, así que todo parte bien esta semana. Oye, te quería comentar rápidamente antes, no sé si estás con el entrevistado ya, pero... No todavía, se va a conectar en unos minutos. Solo comentar una noticia que estaba leyendo acerca de George R.R. Martin, que no sé si la habrán comentado, y otros autores que están demandando a ChatGPT. No te puedo creer, cuéntame eso. El autor, George R.R. Martin, para quienes no lo saben, sí, es él exactamente, el autor de Game of Thrones, y se ha unido a otros escritores. Tú sabes que están hace mucho tiempo los guionistas en distintas paros, manifestaciones a raíz del tema de los derechos de la inteligencia artificial. Y bueno, y ahora este hombre que es icónico dice que OpenAI, que es la inteligencia artificial de ChatGPT, dice que se están aprovechando de los textos que son de su autoría, ¿ya? A raíz de la saga de Game of Thrones. Entonces, él dice que se tuvo que unir a otros 17 autores para presentar una demanda conjunta en un tribunal en Nueva York, donde están acusando a ChatGPT de robar sistemáticamente y a escala masiva sus textos y de su autoría. Esto porque a partir de los originales, ya de esta serie que es famosísima, ha ido recopilando distintas material para poder hacer una precuela de Game of Thrones. Y si tú le preguntas a ChatGPT, probablemente vas a poder encontrar con esa precuela que es completamente de la autoría propia de la inteligencia artificial, pero en base a lo escrito en este caso por George R.R. Martin. Dice que le afecta directamente por esta precuela del Juego de Tronos, que recibió el título de El amanecer de los lobos huargos, así se llama en el chat. Y que dice que estos textos tienen los mismos personajes que creó él en su saga de Canción de Hielo y Fuego, pero que este no es el único caso, puesto que la inteligencia artificial puede generar una infinidad de novelas de distintos géneros basándose en textos que son preexistentes. Entonces empiezan ya a haber problemas así como bien tangibles acerca de los derechos de autor, que ha sido uno de los temas que hemos conversado tantas veces, pero sobre todo como el llamado que hacen estos guionistas es a decir, es imprescindible que se pare en seco el robo, en este caso de la autoría de los textos, porque realmente ellos piensan que esto puede terminar en destruir la cultura literaria, que además la cultura literaria por su parte alimenta muchas otras formas de arte o de entretención en Estados Unidos y en todas partes. Entonces están diciendo, de alguna manera hay que generar algún control o algo que permita entender que, no sé, por ejemplo, esta precuela está basada en la autoría de los libros anteriores de George R.R. Martin, en el caso específico de Game of Thrones. Sí, te voy a comentar algo corto antes de que presentemos a nuestro primer invitado, y es que yo creo que en mi opinión va a cambiar muchísimo, Elena, que está muy conectado a lo que tú dices, la industria literaria, la industria del cine, ya está pasando, o sea, ya está, hoy en día es súper, y de hecho no es que vaya a pasar, ya está pasando que hay mucha gente que le hacen como réplicas de ellos digitales. Han habido videos de Tom Cruise que no es él, sino que es una imitación de él y es exactamente igual, imperceptible al ojo humano. Entonces, eso que va a pasar, que la industria cinematográfica ya no te van a querer contratar por 10 meses que dura un rodaje, sino que solamente por un día para hacer una copia tuya, de tu voz, de tu cara, de tu gesto. Y bueno, y en literatura es más evidente aún, como dices tú, porque tú perfectamente le puedes decir a ChatGPT hoy, le puedes copiar un capítulo de Game of Thrones, le puedes decir, siguiendo esta tónica, esta lógica, este estilo, escríbeme qué pasaría con el tal personaje si que llegara un dragón y no sé qué cuestión. Exactamente. Así que súper razonable y esperable y terrible, y parte de la regulación que a veces por ahí
le falta un poco el mundo de la inteligencia artificial. Falta mucha regulación. Oye, vamos a hablar de economía. Yo no sé qué cosa trataron antes, no sé si viste el precio del dólar, querido Felipe. Dimos los indicadores, hablamos de un dólar bastante llamativo porque ya está literalmente llegando a los 900, así que está con una postura alcista casi sin control, pero para eso va a ser bueno que justamente presentemos a Héctor Osorio, economista de la consultora PKF. Héctor, ¿cómo estás? Hola Elena, hola Felipe, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, Héctor. Oye, comenzando esta semana en primavera ya, porque claro, llegó la primavera en la madrugada del domingo, se siente ya en el ambiente, no sé si a ustedes les parece, está como con solcito, ya está como agradable, y uno dice, bueno, ya estamos como en lo último que queda del año, por lo tanto sería bueno que pudiéramos hacer quizás algún análisis y proyección respecto a cómo estamos hoy día frente, por ejemplo, a las tasas de interés a nivel mundial, Estados Unidos, etcétera, y qué es lo que nos esperaría para esto que nos va quedando de año, que ya es como lo último, lo que botó la ola, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, yo les agradezco la invitación y la pregunta, Elena, es muy importante porque mi percepción, hablo de lo que percibo y lo que percibo a partir de lo que he conversado con clientes y colegas en el fondo, es que tenemos que acabar el año tratando de ponernos las pilas, cosa que no hemos hecho. Tenemos que tener conciencia de que somos una economía muy pequeña, que como economía pequeña estamos sujetos a las grandes ondas de acontecimientos que ocurran en el mundo, y ahí tenemos bastante de qué hablar: precio del petróleo, especialmente la posición de Rusia, la llegada del invierno. Tú decías, viene la primavera, no, al mundo le llegó el otoño, ¿no es cierto? Y ese mundo demandante de recursos es el que va a fijar el precio que a nosotros nos va a afectar. Pero viendo eso y dándolo como una condición sobre la que no podemos actuar, no estamos actuando sobre aquellas condiciones que sí podemos actuar. Tenemos que tomar protagonismo para recuperar niveles de inversión. Hoy día no tenemos inversión adecuada porque tenemos una serie de reformas en proceso y reformas que no ven la luz, ¿no es cierto? Acuerdos que no llegan, se canta victoria muy tempranamente respecto de lo que vamos a hacer, se hablan de consensos y acuerdos, y los acuerdos y los consensos no llegan. Y eso es una pérdida de tiempo que es costosa. Tenemos también productividad muy a la baja, y eso debe preocuparnos, y pareciera que no le preocupa a nadie, probablemente a los analistas, a los periodistas de temas económicos y a las personas que lo sufren, pero en la discusión pública eso no está, y es grave que no esté, es muy grave que no esté. No hemos hecho nada en los últimos 2 años para recuperar la productividad. Hemos hecho cosas que pueden sonar muy interesantes desde el punto de vista político y de la satisfacción de la ciudadanía, pero no son efectivas al momento de mejorar la productividad. Y ahí tenemos una tarea pendiente que sí depende de nosotros. El resto de los elementos vamos a seguir siendo tomadores de precios. El precio más importante para nosotros es el que mencionaba Felipe, el precio del dólar, que hoy día está en una tendencia al alza que yo creo, si bien tiene fundamentos, esos fundamentos los veo muy de corto plazo, muy contingentes. Me atrevería a decir, y es algo que siempre te recomiendan no decir, oye, lo que va a suceder, pero creo que la presión que hoy día estamos observando está muy, muy, muy condicionada por ciertas situaciones puntuales. Básicamente, la posición de las naciones petroleras en relación a su distribución, a su producción. Los saudíes están manejando con mucha habilidad los recortes, los rusos están también generando condiciones para que el petróleo no fluya a Europa. Hoy día se supone que Europa no les está comprando petróleo, pero en la práctica sí lo está haciendo vía India probablemente y vía algunos países de Asia Central. Están tomando medidas para que eso no ocurra. ¿Y qué significa eso? Significa que ellos tienen una percepción de que tienen que hacer esfuerzos para mostrarse ganadores en el proceso militar que están viviendo. La guerra no la están ganando, y si la llegasen a estar ganando, lo están haciendo a un costo muy alto, pero quieren mostrarse fuertes, quieren mostrarse con el protagonismo en ese proceso, probablemente para consumo interno y también para consumo a nivel del BRICS. Sí.
Sí, perdón, Felipe. Sí, no, Héctor, yo te quería preguntar, primero está muy bien el análisis que entregas. Yo te quería preguntar, y lo conversamos la semana pasada en el programa, alguien levantó el tema de ¿por qué es tan incidente el dólar para el chileno? Para el chileno que nosotros vivimos, un chileno que vive acá, que tiene su economía, que maneja sus finanzas personales. ¿Por qué el dólar incide tanto? Sabemos que somos un país que está lejos, por lo tanto tiene una matriz exportadora e importadora importante, y sabemos que el dólar, no sé, el petróleo se cotiza en dólar, el cobre lo compran en base al dólar, pero ¿qué le puedes decir tú, como decodificando justamente, siguiendo el espíritu de nuestro programa, por qué el dólar es tan incidente en el día a día de los chilenos? Porque, a ver, bueno, antes cuando tú mencionabas o formulabas la pregunta, me acordé de una frase de Perón, alguna vez en la Casa Rosada, en el balcón de la Casa Rosada, sale a dar un discurso ante los descamisados que lo seguían y les pregunta: ¿ustedes han visto un dólar alguna vez? No, le gritan sus seguidores. ¿Tienen un dólar? No. Entonces, ¿qué les importa que suba? Bueno, a nosotros nos tiene que importar que el dólar varíe, que el dólar oscile, porque somos una economía, como lo hemos dicho también en esta lógica de ir siendo didáctico, somos una economía muy, muy pequeña. Y eso es algo que a veces nos olvidamos. Decimos, oye, somos la principal economía productora de cobre, y lo somos, pero no somos los únicos productores de cobre, claro. ni el cobre es un factor tan abundante. Producimos otras cosas interesantes, pero siempre estamos en una escala muy pequeña. Nosotros como economía producimos menos de medio punto del PIB agregado, del PIB mundial. Y cualquier oscilación en el dólar nos afecta de una manera particularmente importante. Nos sube el precio de los combustibles, nos sube el precio del transporte, y todo lo que consumimos, todo lo que compramos y eventualmente todo lo que vendemos está condicionado por el transporte. Por eso, y dado que no producimos petróleo, hacemos un ejercicio de buena fe y de voluntarismo en tener algún grado de producción de petróleo, pero somos una economía que depende del petróleo. Ese es el principal bien importado de nuestra economía, y es muy condicionante en todas y cada una de las cosas que hacemos cotidianamente. El café que nos vamos a tomar esta mañana va a estar con un componente en su precio de dólar. No es que no estemos tomando un dólar, estamos tomando un café que se transportó. Héctor, estamos conversando con Héctor Osorio, economista de PKF. Héctor, en ese sentido, bueno, uno ve que hay una presión inflacionaria que atacó al mundo en general, ¿no es cierto? Uno trata de ver cómo hay países como Estados Unidos que está tratando de bajarla a toda costa, controlando. Nosotros tratamos de reactivar un poco, pero estamos con la economía bien poco productiva, como tú decías, y un poquito fría, ¿no? Hay una parte de políticas públicas que al parecer no se está haciendo cargo de esta pega, en términos como de las empresas, las grandes empresas, las inversiones. Hemos visto un poquito también las trabas que han habido para algún tipo de inversión que son fundamentales en el país. ¿Cómo ves que está eso aspectado? Me imagino de la mano de estas mismas reformas que no han podido avanzar, y además de una discusión constituyente que a mí me da la sensación que se nos fue de las manos de nuevo. Bueno, yo respecto de lo último, yo pienso que no todavía, que eventualmente se puede ir de las manos, pero creo que hoy día se está discutiendo ya cosas muy marginales, que llegado el momento, llegado el tiempo de la seriedad, yo esperaría que tendiesen hacia un centro común que permitiera la aprobación y el fin del proceso. Es de esperar, claro. Claro, es un deseo, trato de no confundir el deseo con lo que puede pasar. Con lo que puede pasar. Con la encuesta. Sí, pero también tengo dudas respecto a eso. Pero independiente de eso, ¿qué nos pasa hoy día en la inversión? En la inversión nos pasa que no estamos en condiciones de evaluar adecuadamente los proyectos. No podemos evaluar un proyecto si no sabemos para dónde va la micro, y no sabemos para dónde va la micro en términos de tasas de interés que vamos a tener que pagar, de tasas de tributarias que vamos a tener que pagar, de tasas bases de primera categoría, de impuestos especiales que vamos a tener que enfrentar, y costos laborales. Y con eso la posibilidad de una buena evaluación se dificulta. No digo que se mate, ¿eh? Cuando alguien evalúa un proyecto, puede poner una tasa alta, y si el proyecto es rentable, va a seguir siendo rentable. Sin embargo, en el límite, a lo mejor en las pequeñas empresas, eso se vuelve más complejo, y mientras no se aclare ese panorama, y no se aclare el panorama de verdad, y en este sentido es importante que distingamos el que se resuelva la situación. No es que ya nos apuramos, nos quedamos 3 noches sin dormir y llegamos a un acuerdo.
tenemos de verdad elementos para un modelo tributario más que para cerrar esta pelea y reabrirla el próximo año. Yo creo que eso es algo que es muy caro. Cerrar la pelea hoy día, de alguna forma unos ganamos, otros perdimos, perfecto, cerramos y el próximo año volvemos a destapar la olla y volvemos a discutir. Creo que mientras no haya un liderazgo del Ejecutivo que permita, concediendo y exigiendo, como tienen que ser las negociaciones, cerrar, poner un tapón a esta discusión que lleva tanto rato abierta, vamos a estar perdiendo capacidad, perdiendo liderazgo que alguna vez tuvimos a nivel regional. Sí, ahí solamente complementar que sí, yo estoy de acuerdo. Lo que dijo Héctor al principio es muy importante, Héctor, lo que dijiste, que hoy en día no hay inversión. Y cuando no hay inversión, todo el resto de las cosas pasan a ser buenas intenciones o buenas planificaciones, pero no se van a llevar a cabo porque sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento básicamente no se pueden sustentar ni las políticas públicas que no solamente el oficialismo, sino que todo el país busca para la gente más vulnerable. Por lo tanto, yo creo que tenemos que recuperar la senda del crecimiento, la senda de que vuelvan a invertir en nuestro país, como alguna vez pasó de buena manera. Y en ese sentido, Héctor, creo que estoy de acuerdo contigo en que mientras tengamos como la carta abierta, va a haber incertidumbre y eso va a alejar un poco a los inversionistas. ¿Tú crees, Héctor, y ahí viene la pregunta, ¿tú crees que la poca o nula inversión que tenemos actualmente se debe justamente a esto, a que hay una posible nueva constitución, por lo tanto la gente no tiene claras las reglas, o también a que somos un país más inseguro? Cuando los países son inseguros, la gente tiende a verse menos atraída para invertir, o alguna otra razón? ¿Cómo lo ves, Héctor? Sí, mira, antes de responder la pregunta, Felipe, quiero rescatar lo que dijiste y recordar una vieja frase que alguna vez acuñó un economista clásico. La inversión de hoy día es el trabajo de mañana. Si hoy día no invertimos, no vamos a tener la capacidad en 5 años de absorber mano de obra, y si la logramos absorber va a ser a salarios muy precarios. Si queremos de verdad crecer, tenemos que invertir, porque invertir significa que el día de mañana vamos a tener demanda de trabajadores, vamos a tener demanda por la función trabajo y vamos a tener la posibilidad de salarios competitivos. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que todos los elementos que mencionaste, el proceso constituyente que no termina, las reformas tributarias que nacen como una amenaza tan concreta, claro, y nacen como amenaza. Oye, te vamos a cobrar un impuesto patrimonial, claro, cuando la evidencia es brutalmente concluyente que eso no te sirve para recaudar, pero te lo vamos a cobrar igual. Te vamos a cobrar un poquito para castigarte porque eres rico y no nos gusta eso. Ese tipo de señales son muy poco productivas. Tenemos una constitución que no termina de cerrar, no sabemos qué va a pasar si es que no se aprueba, queda la que hay, claro, y a lo mejor en 5 años de nuevo estamos discutiendo, claro, esto. Eso es importante, no tenemos garantía de que se cierre el proceso, o se vuelve a iniciar una tercera vuelta, nadie sabe eso, y eso ahuyenta a los inversionistas. Por lo menos nos obliga a todos, y te digo a todos, no pensemos en los grandes inversionistas que van a construir caminos, canales y puentes, ¿no es cierto? O puertos. Pensemos en la empresa que hoy día necesita cambiar sus camionetas, las va a cambiar un ratito más, las va a estirar ese chicle, vamos a comprar menos mobiliario, vamos a alargarnos un poquito más con los computadores que tenemos, y eso que parece trivial, oye, esto es gasto, no es inversión, está bien, pero está desestimulando nuestra visión, claro, nuestro entendimiento del mundo. Si yo estoy dispuesto hoy día en una pequeña empresa a comprar maquinaria porque tengo una visión del futuro y no estoy pensando en la maquinaria de ahora, claro, estoy pensando en que ahora compro para renovar en 3 años más. Si tengo, claro, miedo, si no tengo certeza, incluida la seguridad, que era otro elemento que tú mencionabas, voy a ir postergando y voy a postergar, y si postergo hasta el infinito me convierto llego a una condición operacional de menor calidad a la que tenía, o sea, nos convertimos en una economía menos sólida de lo que éramos hasta hace unos pocos años. Héctor, por último, preguntarte un poco por la alta tasa de informalidad que también estamos viendo a nivel oficial, digamos, porque también la informalidad está como cerca del 27-30%. ¿Eso también va minando de alguna otra manera la posibilidad de tener una economía que sea más robusta? Sí, sin duda. A ver, la informalidad que tú observas es de libro, digamos. Si usted pone barreras, si usted no permite la competencia, si usted va cerrando mercados, los mercados no se van a cerrar, se van a reinventar, se van a crear de otra forma.
Si usted está poniendo barreras para que contratemos personas, esas personas van a ser contratadas igual en condiciones mucho más precarias. ¿Y por qué genera el efecto? Porque en la medida en que no tengamos trabajadores formalizados, no tenemos los impuestos que tenemos que tener y no tenemos los medios de retención de recursos para previsión en el futuro. Entonces nos convertimos cada vez más en la economía estándar latinoamericana, que sabemos cómo funciona. Hay economías muy importantes en la región que uno las observa y dice, oye, ¿cómo es posible que esta gran economía tenga una formalidad del 20%? Y así funciona. Y eso para nosotros significa un retroceso no de 5 años, probablemente de 20 o de 30 incluso. Oye, bueno... Vamos a salir deprimidos de esta conversación en todo caso. No, pero una cuota de realidad importante. Sí, Héctor, ¿qué señales habría que esperar? Porque todavía al gobierno le quedan varios años, digamos, no está de salida. ¿Qué señales uno podría esperar que fueran como luces, ¿no? Para los próximos años? Porque vemos también, además, en los informes internacionales que estamos en nuestro crecimiento económico bastante mal aspectado. Así es. Yo creo que al gobierno le quedan 18 meses. Uh-huh. ¿Por qué le quedan 18 meses? Porque el último año formal de gobierno es un año eleccionario. ¿Y qué debiéramos ver? Debiéramos ver a partir del presupuesto que se está negociando, que se va a empezar a negociar, un énfasis en dos cosas que son importantes. La primera, una señal de cuidado de la plata. El otro día conversábamos sobre el tema fundaciones y si vemos el tema fundaciones no es tanta la plata que se perdió. Una mala venta a futuro de cobre genera pérdidas mucho mayores. Sin embargo, eso sí que no hemos sabido nada de la investigación. Mala señal también. Sí. O buena. No. Sí, es mala señal. Bueno, probablemente a nivel de la prensa puede ser que está fluyendo poca información. Yo tendería a esperar o esperaría, no me olvidaría del tema, lo que es muy importante, pero esperaría que en algún momento alguien dijera, mira, acá está el mono completo de los esquemas que se usaron, las personas involucradas, y eso es una señal. Y yo decía que la señal es importante no por el monto de la plata, sino porque significa que estamos tomando en serio el cuidar los recursos públicos. Una señal sería por ese lado, y el otro ámbito sería fuerte estímulo a la inversión, fuerte estímulo quizás a que las empresas puedan generar esquemas propios de investigación y desarrollo. Eso, bueno, ahí estoy pensando probablemente en la reforma tributaria, pero ese tipo de señales son las que necesitamos para volver a creer en nosotros. Bien, ahora sí, muchas gracias Héctor Osorio, economista de PKF, por conversar con nosotros esta mañana aquí en Clave Morse. Que te vaya muy bien. Gracias Elena, gracias Felipe, que estén bien. Igualmente. Chao, chao. Que tengas buen día, chao. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero junto a Felipe te vamos a hacer una buena recomendación, ¿cierto Felipe? Exactamente. Yo te voy a contar acerca del App Marketplace, claro que sí, que nos acompaña cada mañana acá en nuestro programa, y el App Marketplace además es tu mejor aliado para salir al mundo. Es la tecnología que te permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Puedes conectar, publicar y gestionar integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Vas a encontrar distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Perfecto. Yo también te voy a contar de una consultora muy buena que te puede ayudar mucho en temas de innovación, de transformación y creatividad, que es IDEMAX. En IDEMAX impulsamos, digamos, vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idemax.com. Vamos a una pausa, ya volvemos. Malay Coffee es un café 100%